Ay, va grabando. Buenos días. Entonces, espero que estén muy bien. Vamos a partir con la segunda clase hoy. Les voy a hablar un poco de... Bueno, voy a partir con datos y el objetivo de los datos que les voy a mostrar va a ser motivar un poco el enfoque de búsqueda. ¿Okay? Es un poco el objetivo de esos datos con los cuales vamos a partir. Después de esto, les mostraré una versión simplificada del modelo de búsqueda. ¿No? La simplifiqué un poco para poder darlo a alumnos de pregrado. Entonces, por ejemplo, hay conceptos que se ven más adelante como ecuaciones de Bellman, uh, quite el tiempo continuo, pues tiempo discreto, de manera que podamos simplificar un poco este enfoque. Y seguramente, bueno, veremos qué tal vamos de tiempo, pero el efecto de políticas, si no lo vemos hoy, lo veremos la semana que viene, en el contexto de este modelo. Ok, ya, todos entonces ven las transparencias, ¿cierto? Tenemos acá la tasa de desempleo en Chile. Me hace un poco de espacio en mi pantalla, de manera que yo también la vea. Y ven mi cursor acá, ¿cierto? Todos ven este cursor. ¿Sí? ¿No? Profe, ¿Cómo? sí se ve. Excelente, gracias. Ya. Entonces, esto ven que es la tasa de desempleo en Chile. Um, Como les comentaba, queremos explicar un poco este agregado. ¿Ok? Entonces, um, su nivel, entonces vemos que en Chile gira alrededor del 7%, ¿no? Y potencialmente un poco su comportamiento alrededor del ciclo, ¿no? Entonces, ven que principios del año 2010 estaba mucho más alto, ¿no? Efectos rezagos de la crisis, 9%, iba cayendo, en los últimos años ha ido subiendo. ¿Okay? Estamos ahora en el 7,8, creo. Um, ¿Alguien está hablando? No sé si hay una pregunta que se quiera hacer que no... No. No. Y seguramente esto se va a disparar, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses, pero lo más probable con las medidas de cuarentena y bueno, el hecho de que haya parado la actividad económica, puede que suban los despidos y esto se vaya más para arriba. Veremos qué va a pasar. Ojalá no sea muy grave. ¿Ya? Ok, entonces esto es el caso chileno. Es el único dato chileno que les voy a mostrar hoy. La razón es que voy a preferir mostrarles datos americanos por la calidad de esos datos. ¿Okay? En particular, el enfoque de búsqueda lo que intenta modelar es los flujos del mercado laboral, ¿no? Entonces, contrataciones y despidos. Y los datos chilenos para esto todavía no es gran cosa. Hay algunas cosas, pero no son series históricas muy largas. Entonces sería el caso de Estados Unidos. Entonces, como ven, la serie es un poco más larga acá. Podemos prolongar más un poco más, ¿no? Pero baja esta serie que parte en los 2000 y vemos el efecto de dos crisis, ¿no? La crisis del 2001 y después la, la crisis del 2008 que dijeron que era fuerte. Efectivamente pasó la tasa como que del 5%, un poco menos del 5% a casi 10%. ¿Sí? En los últimos años había ido cayendo y ahora había alcanzado un nivel que no había sido tan bajo hace 50 años. Esto también va a subir mucho en los próximos meses, vamos a ver qué tal. Parece ser que esa pasada había un día que 3 millones de trabajadores habían pedido solicitud del seguro de cesantía. Vamos a ver cómo se va a reflejar después eso en las cifras oficiales. Entonces, el objetivo es explicar un poco, como les comentaba, el nivel y la fluctuación de, de, de este agregado. Ok.
despidos y contrataciones. Okay. La curva en naranja, acá es miles de gente, ¿eh? Es cuánta gente fue contratada en Estados Unidos sobre el mismo periodo. Y la curva en azul es cuánta gente fue despedida. Okay. Primera cosa interesante de este gráfico. Fíjense que hay efectos de crisis, ¿eh? Pero independientemente que estemos en crisis o en expansión, son datos mensuales. Cada mes va a haber gente, desempleados que encuentran un trabajo o, o empleados también. Entonces, hay gente que va a encontrar un trabajo y cada mes va a haber gente que pierde un trabajo. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? No es que en recesión, no es que los despidos, por ejemplo, ocurran únicamente en recesión y no es que las contrataciones ocurran únicamente en expansión. Siempre, todos los días, hay gente que pierde su empleo y todos los días hay gente que encuentra su trabajo. Entonces, hay mucha rotación en el mercado laboral. ¿Okay? Y esta rotación constante es la que motiva el enfoque de búsqueda y entonces favorece un enfoque basado en flujos. ¿Okay? Entonces, que la idea del modelo va a ser intentar explicar este stock. Entonces, tenemos un stock de gente acá. Bueno, es una tasa, pero es un stock. Y la manera como vamos a querer explicar la evolución de este stock va a ser a partir de estos flujos. ¿Okay? Entonces, déjenme hacerles, dibujarles una analogía para que entiendan un poco mejor la idea, ¿no? Entonces, voy a usar el tablet. Ok. Tengo el maldito iTunes que siempre me está molestando. Acá deberían ver el tablet. ¿Okay? La idea es que voy a dibujar la llave del agua. ¿Eh? Bueno, siento mis competencias artísticas. Supuestamente esto representa una llave del agua. Entonces, fíjense, cuando uno abre el agua, hay alguien que tiene el micrófono abierto, que hace ruido cada rato, es molesto, si lo pudiesen apagar. La idea es que por un lado, hay agua que va a entrar en el lavaplato, ¿no? Esta agua va a caer por la llave. ¿Okay? Hay agua que va a salir del lavaplato, ¿no? Y vamos a tener un stock de agua dentro del lavaplato. ¿Okay? Entonces, como les comentaba acá, les estoy representando dos flujos. Hay un flujo de entrada, que no son esas gotitas que caen en el lavaplato, y hay un flujo de salida, que es la cantidad de agua que cae por el desagüe. ¿Okay? Y bueno, si abrimos el agua mucho rato y que no la abrimos demasiado fuerte, ¿no? En algún momento deberemos tener cierta agua que se va a mantener en la plaza. ¿No? Este stock que tenemos acá. ¿Okay? Este stock, su nivel, va a depender un poco de cómo de potente van a ser los dos flujos. ¿Okay? Cuánto de fuerte va a ser el flujo de entrada respecto a cuánto de fuerte va a ser el flujo de salida. ¿Okay? Si abrimos el agua y un poco más fuerte y caen más gotas, ¿qué va a pasar con el nivel del agua? Va a subir. ¿Okay?
si en lugar de abrir el agua, pudiésemos hacer un poco más ancho el desagüe, o si destapamos el desagüe, debería salir el agua más rápidamente. ¿Y qué va a ser la consecuencia de esto? Debería caer el nivel del agua. ¿Ok? Esta analogía, entonces, ya entendieron lo que quise hacer. Esas gotas que entran van a ser despidos, gente que se va del empleo al desempleo. Y este flujo de agua que sale por el desagüe son contrataciones, es gente que se sale del desempleo. ¿Okay? Y lo que queremos explicar es este stock, que es la cantidad de agua que hay en el plato, y sería entonces la cantidad de desempleados. Como ven, en este ejemplo, siempre hay agua que circula, siempre hay agua que cae, siempre hay agua que sale, pero hay un stock de agua que está en un estado temporario, se lo puede llamar así, que se va quedando en el lavaplato. Y eso van a ser los desempleados y la manera como vamos a pensar el mercado laboral en este contexto. ¿Okay? Entonces, el desempleo va a ser un estado transitorio, por el cual tenemos que pasar sí o sí. Y mientras no encontramos trabajo, mientras no pudimos ir por el desagüe, vamos a quedar desempleados. Va a ser un poco la idea. Déjame poner las transparencias. ¿Cómo hago? Voy a hacer esto, ¿no? Acá está. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, la curva naranja lo puede interpretar como el tamaño del desagüe, ¿no? Y la curva en azul serían las gotitas que se caen. ¿Okay? Entonces, es cierto que en la recesión, por ejemplo, del 2009, fíjense, cayeron mucho las contrataciones y subieron bastante los despidos. Podemos ver cómo está correlacionado las contrataciones con el desempleo. Entonces, lo que hice acá, otra vez, son miles de gente, las contrataciones. Usé cuánta gente se contrata cada mes en Estados Unidos y cuánta gente está desempleada. Y lo que hice fue sacarle la tendencia, si quieren, a esas variables. Entonces, uso un método estadístico que no voy a describir, pero la idea es que cuando una variable toma un valor positivo, estamos por encima de la tendencia. Entonces, por ejemplo, hola. A ver si he vuelto. Sí, creo que he vuelto. Se me cayó internet, les pido disculpas. Entonces, estoy usando el celular, a ver si parece que funciona mejor el celular que la conexión de casa. ¿Okay? Déjenme, no, iTunes, no, iTunes, por favor. Déjame en paz, iTunes. Voy a compartir de nuevo. Estaba acá. Ok, ya. Seguramente habré tenido mala conexión justo antes de que se cayera. No sé si alguien tiene una pregunta a esta altura. Ok, ahí tiene. Entonces, acá les estoy mostrando básicamente cómo se correlaciona las contrataciones con el desempleo. Como les comentaba, para que quede más mejor la gráfica, se puede decir así. Estoy representando la parte cíclica, es decir, le quite la tendencia a las variables. Y déjenme quizás hacerles un dibujo en el iPad para que entiendan lo que quiero decir, lo que hice acá. Ya, entonces, la idea, supongamos que tenemos una serie, pongo acá el tiempo,
y tengo mi serie de contrataciones que fluctúa así, invento. Son miles de gente. Esto va subiendo en el tiempo porque como es cantidad de gente, debería subir por el simplemente hecho de que hay cada vez más gente. Lo que hice fue agarrar la tendencia usando un método estadístico y representar la diferencia entre el dato y la tendencia. Entonces, a veces esta diferencia es positiva cuando la curva se ubica por encima de la tendencia, y a veces este valor puede ser negativo. ¿Ok? Y esos valores son los que represento en este gráfico. Cada punto es un mes del gráfico anterior. ¿Ok? Entonces acá no sé cuántos meses hay como casi 20 años de meses, hacen como 20 por 12, debería ser más o menos la cantidad de puntos que hay. ¿Ok? Hay momentos en los cuales, ¿qué nos dice este gráfico entonces? Los momentos en los cuales hay más contrataciones, ¿no? Ven valores positivos en el eje de las ordenadas, son típicamente momentos en los cuales el desempleo es bajo. ¿Ok? Y momentos en los cuales las contrataciones son altas, son bajas, perdón, porque tenemos valores negativos en el eje de las ordenadas. Son momentos en los cuales el desempleo va a ser alto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el efecto de esta crisis acá, ¿no? Ha generado valores negativos, ¿no? Y esto explica por qué está correlacionado con un alto desempleo. ¿Ok? Como ven, la correlación entre contrataciones y desempleo es bastante fuerte, ¿eh? Tenemos menos 0,85, es un coeficiente de correlación muy alto. ¿Okay? Te sugiere que hay cosas que están dando vueltas que afectan a la vez el desempleo de las contrataciones en los mismos momentos del tiempo. Si nos fijamos en el caso de los despidos, en realidad la relación no es tan fuerte, ¿no? Hay una razón positiva, hay correlación de 0,21, entonces es moderada, no es muy alta, ¿no? En cierta medida, cuando hay mucho desempleo suele haber más despidos, y cuando hay poco desempleo suele haber menos despidos, ¿no? Pero la relación no es tan limpia como la que tenemos con las contrataciones. ¿Ok? Este hecho, en cierta manera, va a justificar la manera como vamos a... Bueno, va a justificar el modelo que les voy a presentar. Entonces, tendremos un modelo que va a explicar el desempleo vía dos flujos, contrataciones y despidos. Pero el modelo básico solo endogeniza uno de esos flujos. Y el flujo que va a endogenizar es el margen de contrataciones. Bueno. Profesor, que Sí. seguimos viendo la pantalla del iPad. No sé ¿En serio? Qué desastre. Muchas gracias. Menos mal que me dijiste ahora. La pena es, ¿por qué no me lo han dicho hace 2 minutos? Entonces vuelvo a lo que quise decir antes. Bueno. Entonces, ¿ahora lo ven? Sí, ahora se ve perfecto. Sí, ahora se ve. Entonces, como les comentaba, acá cada punto es un mes. Y este gráfico nos dice que hay una correlación fuerte negativa entre contrataciones y desempleo. En los momentos en los cuales el desempleo es bajo, hay pocas contrataciones. En el momento en el cual el desempleo es alto, no, repito. En el momento en el cual el desempleo es bajo, hay muchas contrataciones. Y en momentos en el cual el desempleo es alto, suele haber pocas contrataciones. ¿Ok? Y un coeficiente de correlación muy fuerte es porque es igual a menos 0,85, es bastante cercano a 1, es una correlación muy alta. ¿Ok? Sin embargo, los despidos, hay una correlación positiva, como era de esperar, pero no es tan fuerte.
efectivamente, cuando hay mucho desempleo, va a haber más despidos. Cuando hay poco desempleo, hay pocos despidos. Pero tenemos una correlación de 0,21 que es moderada, diría, no es tan fuerte. ¿Okay? Entonces, como les comentaba, más adelante les vamos a presentar el modelo de búsqueda, que va a intentar explicar el desempleo basándonos en estos dos flujos de contratación y desempleo, y despidos, ¿no? Pero el modelo básico solo endogeniza uno de los flujos, que es el margen de contratación. ¿Okay? Pues para simplificar, veremos más adelante un modelo que endogeniza ambos márgenes, ¿no? Pero si tuviésemos que motivar qué margen endogenizar, ¿no? A partir de esos gráficos se puede justificar perfectamente en el sentido de que vemos que es el margen de contratación que está más relacionado con el desempleo y no tanto el margen de despido. Ok, muy brevemente, les he hablado de movimientos hacia y afuera del empleo, ¿no? Y cómo están correlacionados con el desempleo. ¿Okay? Acá les he traído este paper que ya es un poco viejo, del 90, de Blanchard y Diamond, un gráfico de este paper, que básicamente muestra que la inactividad también es importante. ¿Okay? Lo que tenemos acá son stocks, 6 millones de desempleados, 57 inactivos, 93 de empleados, ¿no? Y por ejemplo, si uno se fija en cuánta gente en promedio obtiene trabajo cada mes, 1,6 millones, es una proporción bastante alta del desempleo. ¿Okay? Esas dos flechas, en cierta medida, su objetivo es representar los que tenía antes, ¿no? Pero en realidad, fíjense que hay también muchos flujos entre el empleo y la inactividad y entre el desempleo y la inactividad. ¿Okay? En el modelo básico, solo consideraremos empleos y desempleos, ¿no? Pero que sepan que la inactividad también es algo importante que no vamos a considerar. Entonces, si tuviese que hacer una crítica al modelo básico, sería que quizá le faltaría un estado que es la inactividad. Ok, entonces veamos todo esto en ecuación. Vamos a tener una masa unitaria de agentes, ¿no? Entonces vamos a tener un continuo de agente que podemos poner en un intervalo que va entre 0 y 1. Y estos agentes pueden estar en uno de dos estados. Pueden estar desempleados o pueden estar empleados. Porque como les comenté hace 2 minutos, no pueden estar inactivos, ¿no? Entonces tenemos esos dos estados posibles, empleo y desempleo. U es la cantidad de gente desempleada. ¿Okay? U como en inglés, unemployment. ¿Okay? Por lo tanto, si tenemos una masa 1 de agente, si quiero calcular la cantidad de empleo, va a ser 1 menos U, que aparece acá a la derecha. Entonces, U gente que está desempleada, 1 menos U gente que está empleada. ¿No? Si sumamos U con 1 menos U, tenemos 1, la cantidad total de gente. Y entonces, como ven en esta ecuación, estamos diciendo el nivel del desempleo de mañana lo podemos explicar a partir de dos canales, ¿no? Por un lado, primer término a la derecha, hay gente que entre T y T más 1 encontró trabajo y se salió del desempleo. Acá estamos diciendo la probabilidad, perdón, que un desempleado encuentre trabajo va a ser esta variable P, ¿no? Entonces, P es la probabilidad de encontrar trabajo para un desempleado. Y entonces, si tenía un stock de desempleado U sub T en el periodo T, si una proporción P de ellos encontró trabajo en el momento T, ¿no? ¿Cuánta gente nos va a quedar de esta gente? Nos va a quedar una proporción 1 menos P de los que estaban desempleados. ¿Okay? Este primer término es, digamos, los desempleados del periodo anterior que nos quedan cuando saqué los que encontraron trabajo. ¿Okay? Entonces sería esta P, si quieren, es un poco el tamaño del desagüe que les dibuje. Y después tenemos un flujo de entrada. Gente que se movió del empleo al desempleo. ¿Okay? Es 1 menos U
es el empleo acá. Y entonces tenemos una proporción S de gente que se va a mover del empleo al desempleo. ¿Okay? S como separación, ¿no? Es la razón por la cual se usa esta notación. Y P como probabilidad, no es muy original. ¿Ok? Entonces tenemos U gente, una proporción PU, una cantidad PU se va y una cantidad S por 1 menos U entra. ¿Ok? De esta manera podemos explicar la dinámica del desempleo. ¿Ok? ¿Me van siguiendo con esta ecuación? Bueno, vamos a decir que sí. Sí. Qué bueno por responder. Gracias. Y entonces podemos calcular la tasa de desempleo de estado estacionario. ¿Ok? Es muy fácil. Saben calcular saben lo que es un estado estacionario, ¿cierto? Lo vieron en otro curso, ¿no? Es como en el largo plazo, como algo que se mantiene, como un estado como que al que converge. Exactamente, sí. Y para obtener el estado estacionario, simplemente tenemos que, déjenme quizá mostrárselo en el iPad. Tendré que acordarme de no devolver. Si vuelvo al iPad. Ahora ven el iPad, ¿cierto? No. Ahora no ven el iPad. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? El partage está en pause. ¿Por qué me dice esto? Por favor, iTunes. Voy a desinstalar este iTunes. ¿Y ahora sí ven el iPad? Tampoco. Tampoco. ¿Cómo echo de menos la época en que teníamos esa cosa que se llama pizarra? Bueno, me parece que se me va a caer el computador si sigo. Bueno, ok. Ya. Ahora estoy bajo freeze. Bueno, lo siento, no lo voy a hacer sin iPad. Entonces, la idea es que las variables en T más 1 vamos a decir que son iguales a las variables en T. ¿Okay? Entonces, por esta razón, esta ecuación de abajo, ven que esta U, le quité los subíndices T y T más 1 y los puse juntos. Dije que U sub T es igual a U sub T más 1. Entonces, juntando las U's de arriba, entonces junté la UT más 1, la UT y la segunda UT, ¿no? Podemos reescribir la ecuación de arriba como lo muestra la segunda ecuación, ¿no? Que sería la tasa de desempleo de estado estacionario. ¿Okay? Es decir, sería un poco el dibujo que les hice hace un rato atrás. El nivel del agua, cuando dejó correr, el nivel del agua, cuando... ¿Qué está pasando acá? Repito, estado estacionario sería entonces el nivel del agua cuando dejó correr mucho tiempo el agua del llavero. ¿Sí? Ahora tengo... Déjame desenchufar esto. ¿Ok? Entonces, como ven, va a ser una función creciente de S. S era la tasa de separación. Una función decreciente de P. ¿Ok? Ese es el tamaño, es cuántas gotas de agua si caen a la plato, y P es el tamaño del desagüe. ¿Okay? Después cuando S es alto solemos tener mucho desempleo, y cuando P es alto solemos tener poco desempleo. ¿Okay? Entonces, esta ecuación muestra un poco lo que les mostré antes en gráficos.
la relación entre U, S y P. Y por lo general, a medida que se hacen importantes las contrataciones, vamos a tener poco desempleo. Y a medida que se hacen importantes los despidos, vamos a tener mucho desempleo. ¿Okay? Como les comentaba, el modelo básico de búsqueda lo que va a endogenizar es esta P. ¿Okay? Entonces vamos a tener esta dinámica del desempleo. Y le vamos a poner un modelo detrás con agentes económicos que van a tomar decisiones y estas decisiones van a afectar esta P. ¿Okay? ¿Alguna pregunta de momento? ¿Alguien me puede confirmar si están ahí? Solo... Sí, estamos acá. Qué bueno, gracias. Como he tenido problemas con el computador, no sabía si habían desaparecido. Hola, ¿una pregunta? ¿Cuál es el que queda entonces exógeno, el S o el...? El S, exactamente. El S va a quedar exógeno y la P la Ya. vamos a endogenizar. Y les voy a mostrar ahora mismo cómo la vamos a endogenizar. ¿Ok? Ok, gracias. Entonces voy a llamar M las contrataciones y vamos a suponer usar lo que se llama esta función de emparejamiento. Esta función M. ¿Sí? Profe, vemos la misma página que antes. Vemos la ¿Qué? fórmula de U en ¿En este serio? escenario. Sí. Qué locura. A ver. Quizás arriba está pausado el compartir pantalla. Sale como una pausa o un play. Ah, yo creo que sí. A ver si hago así. Ahora Ahí sí. Estaba puesto en iPad. Vete a entender. Estaba puesto en iPad, pero el iPad no está. Sí, le tenía esperanza. Pensaba que podía usar el iPad para pasar una cosa a la otra, pero parece que no resulta. Quizá tengo muchos programas abiertos. Voy a tener que checar esto. Les pido disculpas. Así que no tengo mi pizarra. Pero bueno. Ok, entonces vamos a tener esta función M. M nos va a decir cuántas contrataciones van a ocurrir en cada momento del tiempo. Y como ven, vamos a suponer que M va a ser una función creciente en la cantidad de desempleados, ¿no? La misma U que teníamos antes. Y una función creciente en esta nueva variable que voy a llamar vacantes. ¿Okay? Esta función se va a llamar función de emparejamiento. Va a ser una caja negra, un poco como la función de producción. ¿Se acuerdan la función de producción? Le dan la cantidad de factores, que es por ejemplo capital y trabajo, lo metían a la función, ¿y qué salía de la función? Salía la producción. Acá va a pasar un poco lo mismo. ¿Eh? Le doy a la función cuántos desempleados tenemos, cuántas vacantes tenemos, ¿eh? Y la función nos va a dar cuántas contrataciones van a salir. La idea de la función es que quiere recoger un poco las fricciones de búsqueda. ¿Okay? Entonces, cuando uno está buscando, va a tomar tiempo encontrar un trabajo, ¿eh? Y la velocidad a la cual uno va a encontrar este trabajo, ¿eh? En cierta manera va a estar dada por esta función M. ¿Okay? Y entonces tenemos dos grupos de gente. Por un lado del mercado vamos a tener empresas que quieren, perdón, empresas que quieren llenar vacantes, que están buscando trabajadores. Y por el otro lado del mercado vamos a tener desempleados que quieren encontrar un trabajo. ¿Okay? Y la función de búsqueda lo que hace es juntar esta gente. La función de emparejamiento, perdón, juntar esta gente. Entonces, de emparejamiento está creando parejas. ¿Ya? Esto va a ser la idea. ¿Okay? Y esta función va a ser creciente en cuánta gente hay por cada lado del mercado. Entonces, si hay muchos desempleados que están buscando, naturalmente se van a llenar muchas vacantes. Y si hay muchas vacantes disponibles, los trabajadores van a poder encontrar fácilmente. ¿Okay? Entonces,
cuanto más gente busca por ambos lados del mercado, más contrataciones van a resultar de este proceso de búsqueda. Algunos supuestos que vamos a hacer, que van a ser muy cómodos. Bueno, unos que no mencionó, pero que en estas transparencias que solo voy a decir, M además de ser creciente tiene que ser cóncava, podemos hacerla pasar por cero, entonces si no hay desempleados, si no hay vacantes, podemos suponer que no hay contrataciones. Pero un supuesto muy cómodo va a ser el de retornos a escala constantes. ¿Se acuerdan? Eso lo habrán visto en micro, me imagino. ¿Qué significa retornos a escala constantes? Significa que si multiplico por lambda la cantidad de gente que está buscando en ambos lados del mercado, voy a multiplicar por lambda cuántas contrataciones voy a tener en total. Entonces, este lambda puede ser un 2. Por ejemplo, si multiplico por 2 la cantidad de desempleados, multiplico por 2 la cantidad de vacantes, esto implica que voy a tener 2 veces más de contrataciones. ¿Vale? Y entonces, a partir de esta función de búsqueda, de esta función de emparejamiento, perdón, podemos calcular la probabilidad de encontrar un trabajo. ¿Okay? Si vuelvo a la transparencia anterior, les había comentado que esta P la queremos endogeneizar. ¿Okay? ¿Cómo la vamos a endogeneizar? De la siguiente manera. Vamos a decir... ¿Qué pasa acá? Hay gente en el chat, puede ser. Es similar a Balazar Samuelson. Balazar Samuelson, no. Bueno, no sé qué quieren decir por Balazar Samuelson, porque es un concepto de macro internacional. Pero sí va a depender del ratio de V sobre U. Sí, entonces la primera pregunta, la respuesta es no. La segunda es que sí. Y lo vamos a ver en un segundo, sí. Entonces, ¿qué va a ser entonces? ¿Cómo podemos calcular la P? La P va a ser la proporción de contrataciones de entre la gente que está buscando. Entonces, hay U desempleados que están buscando en un periodo dado. Solo una cantidad M de estos U's que están buscando va a encontrar trabajo. Entonces, si quiero calcular la probabilidad de encontrar un trabajo, simplemente voy a calcular la proporción de contrataciones dentro de la gente que está buscando. Entonces, voy a dividir M por U. ¿Okay? Como bien dijo Vicente hace un rato, lo interesante es que gracias al supuesto de retornos a escala constantes, ¿vieron? ¿Qué significa retornos a escala constante? Si multiplico por lambda afuera, es lo mismo que multiplicar por lambda adentro. Acá estoy haciendo, en lugar de multiplicar, estoy dividiendo. Entonces, por retornos a escala constantes, si estoy dividiendo por U afuera, voy a estar dividiendo por U adentro. ¿Okay? Y entonces, esto me va a simplificar el cálculo, gracias a este supuesto. Y al final, vemos que la probabilidad de encontrar un trabajo va a ser igual a M, donde el primer argumento es 1, efectivamente 1 era U partido por U. Y el segundo argumento, como bien dijo Vicente en el chat, va a ser el ratio de V de vacantes sobre desempleo, que vamos a llamar teta, una variable importante en el modelo, este ratio. Y el teta lo vamos a llamar tensión del mercado laboral. Okay. Y como ven, P va a ser una función creciente en esta tensión. Okay. ¿Cuál es un poco la idea? Si V sobre U es alto, ¿qué significa? Que hay muchas vacantes con respecto a cuánta gente está buscando. Entonces, esto va a entrar una probabilidad alta de encontrar un trabajo porque como hay tantas vacantes disponibles, va a ser fácil encontrar un trabajo para los agentes. Por otro lado, cuando teta es bajo, significa que hay mucha gente desempleada, pocas vacantes. Entonces, va a haber toda esa gente del mercado laboral compitiendo por puestos de trabajo
y va a ser difícil encontrar un trabajo. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar un trabajo, P, va a ser baja. En ese sentido, P va a ser una función creciente en la atención del mercado laboral. ¿Okay? Creo que hay otra pregunta. Déjame ver. Sí, entonces, si vuelvo para atrás, creo que Joaquín tiene una pregunta. Nos está preguntando, profesor, P es decreciente a U, ¿cierto? Me imagino que Joaquín está refiriéndose a esta ecuación que tenemos de antes. Y efectivamente en esta ecuación, U es una función decreciente en P. Y la razón que les había dado era que era el tamaño del desagüe. Si P sube es como si hiciera el desagüe más ancho y va a caer el nivel de agua, va a caer el desempleo. Ahora lo que estamos haciendo acá es endogenizar esta P. ¿Cómo la endogenizamos? Usando esta función de emparejamiento. Y lo que les he dicho hasta ahora es que conociendo esta variable θ, la tensión del mercado laboral, que es el ratio de vacantes sobre desempleo, vamos a poder conocer la P. Profesor, Sí, no, es que mi pregunta apuntaba a lo contrario. Es que U, o sea, P depende negativamente de U, ¿o no? a través de θ tú dices. O sea, es que yo estoy pensando como armar la función de P, que en este caso depende de U y de B y de θ, que también es una función de U y B. Entonces, de U sería positivo, no, de U sería negativo, de B positivo y de θ, en este caso, usted dijo que es negativo. A ver, θ, ¿qué es? Θ es el ratio de B sobre U. ¿Okay? Esa es la definición de θ. ¿Okay? Entonces, si sube V o cae U, sube θ. Si cae V o sube U, cae θ. ¿Ok? Y de manera general, como Ya. tú bien dices, a través de θ, P va a ser decreciente en U y va a ser creciente en B. ¿Sí? Si esa es tu pregunta. Pero en Eso. lugar de... como lo haremos más adelante, vamos a considerar el θ como un junto. No va a decir que nos vamos a olvidar de que θ es el ratio de B sobre U, pero en cierta medida va a ser como una variable aparte y vamos a recoger a través de θ el efecto de B, el efecto de U sobre P. Lo vamos a poner todo junto. ¿Okay? Por Ya, eso perfecto. lo estoy escribiendo de esta manera. ¿Okay? Pero es Gracias. cierto lo que tú dices. P es decreciente en U a través de θ. Sí. Gracias. De nada. Gracias por la pregunta. Ok. Ya. Entonces, un ejemplo como para quizá aterrizar un poco las cosas. Acá estoy asumiendo una función de emparejamiento Cobb-Douglas. Entonces, tengo retornos a escala constantes porque el exponente con respecto a U es 1 menos z, el exponente con respecto a B es eta, y la suma de los dos es igual a 1. Imagino que hicieron ejercicios en micro donde mostraron que funciones de producción Cobb-Douglas donde los exponentes sumen a 1 tienen retornos a escala constantes. Acá pasa lo mismo. Y entonces podemos calcular la probabilidad de encontrar un trabajo. Entonces, simplemente tengo que agarrar la ecuación de arriba, dividir por U, y me va a quedar esta ecuación. Como ven, P va a ser una función creciente, efectivamente, en θ, y eta va a ser la elasticidad de la probabilidad con respecto a θ. ¿Okay? Podemos estimar esta ecuación. Entonces, si tomo logaritmos de la ecuación de arriba, la ecuación me queda lineal, log lineal, digamos, de esta manera. Y si agarro datos gringos y corro una regresión, obtendría básicamente esta relación, efectivamente una relación creciente, y la elasticidad eta que les mostré antes sería 0,69, como para darle a lo de onda con los datos que les he mostrado antes. Ok. Esto es la probabilidad de encontrar un trabajo. Okay. Entonces, de la misma manera que calcule la probabilidad de encontrar un trabajo, puedo calcular la probabilidad de llenar una vacante. Entonces, antes P era la probabilidad de que un desempleado
encuentra un puesto de trabajo. Podemos hacer el mismo trabajo. Considera una empresa que tiene una vacante abierta. ¿Cuál es la probabilidad de que este mes va a poder llenar esta vacante? Entonces, también tiene que buscar, tiene que hacer entrevistas, poner un aviso en el Mercurio o en trabajando.com. Personal de recursos humanos que tiene que hacer un screening. Todo esto lleva tiempo. Y la probabilidad de que encuentren a alguien en un mes dado va a ser esta probabilidad Q. ¿Okay? ¿Cómo puedo calcular la probabilidad Q? De la misma manera que antes, divido cuántas contrataciones hay por B. Entonces, si quieren, esto sería la proporción de vacantes que se han llenado este mes. Y nos daría, entonces, de la misma manera, la probabilidad de llenar una vacante. Y haciendo este mismo cálculo, usando el supuesto de retornos a escala constantes, dividiendo por V, podemos mostrar que Q, esta vez, va a ser una función decreciente en la tensión. Acuérdense, la tensión era el ratio de vacantes sobre desempleo. Cuando el ratio es alto, es decir, hay muchas vacantes, poco desempleo, ahí va a ser difícil para las empresas llenar una vacante, esta probabilidad va a ser baja. Por otro lado, cuando hay mucho desempleo, pocas vacantes, la tensión va a ser baja. Y en este caso, hay tanta gente disponible en el mercado laboral que va a ser fácil para la empresa llenar una vacante. ¿Okay? Entonces, como ven, un teta alto favorece a los trabajadores, va a ser fácil encontrar un trabajo, pero va a ser difícil para una empresa llenar una vacante. Un teta bajo actúa al revés, es fácil llenar una vacante para una empresa, pero va a ser difícil para un trabajador encontrar un trabajo. Okay. Ya, ¿alguna pregunta hasta ahora? Entonces, como ven, repito, intentamos explicar el desempleo vía esos dos márgenes, uno de contratación, uno de despido. Lo que estamos haciendo acá es endogenizar solo uno de esos dos márgenes, que es el de contratación. Lo motivamos por los datos. Hemos dicho que el desempleo está más correlacionado con las contrataciones. ¿Cómo endogenizamos este? Tenemos esta función de emparejamiento, esta caja negra, que va emparejando desempleados con vacantes. ¿Okay? Y hemos visto que la P, que es la probabilidad de encontrar un trabajo que necesitamos para calcular la tasa de desempleo, va a ser una función creciente en la tensión del mercado laboral. ¿Ok? Que básicamente es lo que quise decir en esta transparencia. Ok, entonces esta función de emparejamiento hay, les pongo en la literatura si les interesa, pero hay gente que se ha dedicado a estimarla. Entonces, sé que hice una estimación antes, pero uno podría hacerla mejor, tomar en cuenta problemas de endogeneidad, tal como los vieron en clase de estadística. ¿Okay? Típicamente el supuesto de retornos a escala constantes no se puede rechazar, esta hipótesis. Por eso, por esta razón, se suele mantener en esos modelos. ¿Okay? Ahora les voy a presentar ahora otro concepto estadístico, otro gráfico de datos que es interesante para analizar el mercado laboral, ¿no? Que es lo que llamamos la curva de Beveridge. ¿Okay? Y veremos que esta ecuación que tenemos acá va a ser consistente, coherente con una curva de Beveridge, lo cual va a dar más valor, digamos, al enfoque que estamos adoptando. ¿Okay? La curva de Beveridge para Estados Unidos es la siguiente curva. ¿Okay? ¿Qué tenemos en este gráfico? En el eje de las ordenadas tenemos lo que están llamando acá el ratio de vacantes. Entonces, ¿qué es el ratio de vacantes? Va a ser el ratio de vacantes sobre empleo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en el 2010 había un ratio de vacantes de 4,5%. Significa que la cantidad de vacantes abiertas en Estados Unidos en el 2010 era más o menos igual a un 4,5% del empleo total de Estados Unidos. ¿Okay? Era un momento en que había muchas vacantes disponibles. Y después abajo tenemos la tasa de desempleo. Como ya saben, la definimos la clase pasada, la proporción de activos que está desempleado. ¿Okay? Esta curva de Beveridge, como ven, es decreciente.
Acá vemos dos ciclos, o un ciclo en... Sí, dos ciclos, un ciclo voy a decir. Una fase de recesiva, podría decir, que va del 2000 al 2009. Profesor, Sí, el eje X, ¿cuál es? Que no se alcanza a ver aquí en el dibujo. ok, repito. En las X, ¿ven el título arriba? ¿O Sí, no? sí, Sí. sí. Entonces, el eje de los X es la primera variable, el ratio de vacantes. Acá, en el eje vertical, tengo vacantes. X tú dijiste, perdón, estoy cansado. El eje horizontal sería la tasa de desempleo. Entonces, abajo la tasa de desempleo, en abscisas, tasa de desempleo, y en ordenadas, eje vertical, el ratio de vacantes. ¿Ok? Que nos da un poco una idea de cuánta gente disponible hay por ambos lados del mercado. Cuánta gente buscando. Entonces, por ejemplo, en el 2010 había muchas empresas buscando, entonces muchas vacantes abiertas y había poco desempleo. 2009 pasó lo contrario, pocas vacantes, mucho desempleo. ¿Ok? Como ven, esta curva de Beveridge tiene como una estructura decreciente. ¿Ok? Entonces, en fases de expansión, típicamente uno se mueve, por ejemplo, al pasar del 2009 al 2010, uno se va a mover en esta dirección. Entonces, de abajo a la derecha, arriba a la izquierda. Por otro lado, en fases recesivas, nos vamos a mover de arriba a la izquierda, abajo a la derecha. ¿Okay? Los economistas empezaron a dibujar esta curva para intentar entender cómo funcionaba el mercado laboral y qué mecanismos hacían fluctuar el desempleo. A principios de los 80, había dos candidatos en términos de mecanismos para explicar fluctuación del desempleo. Por un lado, había teorías basadas en reasignaciones. Entonces, reasignaciones es decir, gente que se movía dentro de la economía. Por ejemplo, la gente decía, sube el desempleo porque hay mucha gente en el sector manufacturero, ¿no?, que se está moviendo a los servicios. ¿Okay? Entonces, es un proceso de reasignación, ¿no?, porque está esa gente en el sector manufacturero, ¿no?, y durante este proceso había que trasladarlos a servicios. ¿Okay? Este procedimiento crea desempleo porque no es inmediato pasar de la industria manufacturera a los servicios. Efectivamente, si hay fricciones de búsqueda, como les comenté hace un rato, mientras reasignamos gente de la industria a los servicios, va a subir el desempleo. ¿Okay? La gente empezó a descartar rápidamente esas teorías porque dijo que si fuesen las reasignaciones que movieran el desempleo, digamos, en términos de reasignaciones a través de sectores, ¿okay?, además de subir el desempleo, también deberían subir las vacantes. Entonces, mientras hay mucha gente en el sector manufacturero que queda desempleada, ¿no?, deberían abrirse vacantes en el sector de servicios. ¿No? Si eso fuese cierto, en lugar de tener una curva decreciente para la curva de Beveridge, ¿no?, esta debería ser creciente. Es decir, cuando sube el desempleo, deberían subir las vacantes. Y acá pasa lo contrario. Cuando sube el desempleo, suelen caer las vacantes. ¿Okay? Entonces, aparecieron otras teorías, ¿no?, basadas en lo que se llaman shocks agregados, que simplemente nos dicen cuando las cosas van mal por lo general en la economía, van a subir el desempleo, van a caer las vacantes. Y cuando las cosas van bien, va a caer el desempleo y van a subir las vacantes. ¿Okay? Y las teorías basadas en shocks agregados, por ejemplo, el modelo de búsqueda que vamos a ver, son consistentes con la curva de Beveridge decreciente. ¿Okay? Entonces, una primera cosa que uno pudo ver y todavía puede ver a partir de la curva de Beveridge, ¿no?, la importancia de los shocks agregados sobre los shocks sectoriales.
Y lo otro que se puede ver en esta curva de Beveridge es que típicamente las vacantes reaccionan más fuerte que el desempleo. Entonces, la recesión parte cuando caen las vacantes y luego va a subir el desempleo. La expansión parte cuando suben las vacantes y luego va a caer el desempleo. Se puede ver porque cuando fuimos para abajo, nos fuimos por debajo, y cuando fuimos para arriba, nos fuimos por arriba. Entonces, los movimientos en el sentido contrario del reloj, entonces, no sé si es así para ustedes o así, pero el hecho de que la curva de Beveridge se mueva en el sentido contrario de las agujas del reloj sugiere que las vacantes responden más rápidamente que el desempleo. Y entonces podremos, lo bueno de este modelo es que esta ecuación que tengo acá, donde relacionamos U con teta, ¿no? Como bien dijo creo que Joaquín hace un rato, teta es V sobre U. Entonces, en esta ecuación tenemos una relación implícita entre V y U, ¿no? Y esta relación implícita es decreciente. Voy a hacer un intento de compartir iPad. Vamos a ver si ahora me lo acepta. ¿Ven el iPad? Todavía no, ¿no? No. Qué locura, no sé lo que está pasando. Bueno, sí habría sido mejor tener pizarra para esto. Y ahora está cayendo mi computadora. ¿Qué me está pasando? Bueno. Ahora no se ve ninguna pantalla. Sí, eso fue, sí fue intencional. Ahí Voy a ya. probar ahora. ¿Y ahora qué ven? Todavía nada. No Todavía vemos no. negro. ¡Qué locura! Bueno, pues lo siento. No vamos a tener iPad. Voy a volver a las transparencias. Ok, bueno, me habría gustado asentar un poco mejor esta intuición gráfica, pero básicamente lo que le quería mostrar en el iPad era que esta ecuación que les muestro acá, ¿no?, es una razón implícita entre U y V, es decreciente y por lo tanto es consistente con la curva de Beveridge, lo cual permite, sirve de una motivación adicional para el modelo. ¿Okay? Entonces, tres cosas hemos visto en la clase de hoy, ¿no? De momento, en términos de datos, si quiero decir, y relación con el modelo. Primero, pues, primer punto, el desempleo está correlacionado positivamente con las separaciones y negativamente con las contrataciones. La relación con las contrataciones es mucho más fuerte que con los despidos. Por lo tanto, vamos a hacer un modelo donde endogenizamos las contrataciones, lo cual nos llevó al segundo concepto, que es el concepto de función de emparejamiento. Usamos esta función de emparejamiento para endogenizar el margen de contrataciones, ¿eh? Y hemos visto que era creciente en la función en la tensión del mercado laboral. Y tercer concepto, el concepto de la curva de Beveridge, ¿eh?, que es una relación decreciente entre vacantes y desempleo, ¿eh?, que sugiere que cuando las cosas van bien hay muchas vacantes, poco desempleo, y cuando las cosas van mal, mucho desempleo, pocas vacantes. Esto es consistente con teorías basadas en shocks agregados, no con shocks sectoriales. Y hemos visto también que la curva de Beveridge sugiere que las vacantes se mueven más rápidamente que el desempleo. ¿Okay? Me quedan unos
20 minutos. ¿No? No voy a poder mostrar el modelo en su completitud, lo que veremos la semana que viene, ¿eh? Pero voy a darles un poco más de supuestos en el tiempo que nos queda, excepto si hay alguna pregunta hasta ahora. No, ok. Ok. Algunos supuestos del modelo. Entonces, el modelo que vamos a ver se inspira del modelo de un señor que se llama Pizarrides. ¿Okay? Se inspira porque le hice algunas simplificaciones para poder aterrizarlo, ¿no? Como les comentaba, tenemos dos tipos de trabajadores. Tenemos desempleados y empleados, no hay inactivos. ¿Okay? Un empleado va a recibir un sueldo que vamos a llamar W, y un desempleado va a recibir, puede ser un ingreso o utilidad que vamos a llamar B. ¿Okay? Entonces, mientras un agente está empleado, va a recibir un flujo de utilidad W, y mientras está desempleado, va a recibir un flujo B. Veremos que en equilibrio B va a ser menor que W, ¿no? Si no, no hay sentido a ir a trabajar. Ok. En este modelo va a haber como mucho una persona por empresa. Entonces puede parecer un poco raro, ¿no? Porque la empresa va a contratar como solo una persona, ¿no? Este supuesto no es tan restrictivo. Digamos, es hacer el mismo supuesto que suponer que la función de producción tiene retornos a escala constantes. Entonces, si tuviésemos retornos a escala constantes en el trabajo, es consistente con el supuesto de que vamos a tener como mucho un trabajador por la empresa. Y entonces, las empresas también pueden estar en dos estados. Pueden tener una vacante abierta, están buscando este trabajador que necesitan, o una vez que encuentran el trabajador, pueden estar produciendo. Tener una vacante abierta para la empresa va a suponer un costo C. ¿Okay? Entonces, mientras esté buscando, cada periodo la empresa va a tener que pagar C. ¿Ya? Puede empezar en este costo, como por ejemplo el aviso que tengo que pagarle al Mercurio, que en realidad este es poco, pero más importante, hay todo un departamento de recursos humanos, ¿ya? Que tengo que pagar. Tengo que llevar a cabo entrevistas, hacer screening de currículums, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos costos que tiene que pagar la empresa lo estamos resumiendo en este parámetro C. C va a ser entonces, el costo de búsqueda de la empresa, o el flujo. Y entonces, esto le pasa a la empresa, mientras busca, tiene que pagar C. Y mientras produce, va a recibir beneficios. Y esos beneficios van a ser la diferencia entre el output, Y, que va a ser exógeno, que produce el trabajador, y el salario que le tiene que pagar al trabajador. Entonces va a recibir beneficios Y menos W. Y va a descontar el futuro por un factor beta. Entonces, los beneficios de mañana, desde el punto de vista de la empresa, para él le asigna una proporción beta de esos beneficios cuando lo tiene que comparar con beneficios del periodo presente. Y entonces, bueno, entonces, la empresa va a tener que tomar una decisión en este modelo. Va a tener que decidir si abrir la vacante o no. Entonces, pagar este costo C o no pagarlo y no contratar a nadie. ¿Okay? Y esta decisión de abrir o cerrar vacantes es la que va a hacer cambiar la tensión del mercado laboral. Entonces, cuando las empresas van a abrir vacantes, va a subir la tensión y poco a poco la gente va a encontrar trabajo. Cuando se van a cerrar vacantes, va a caer la tensión y poco a poco va a ser difícil encontrar trabajo y va a subir el desempleo. ¿Okay? Y entonces va a tener que comparar el costo que está pagando con los beneficios. Y
la suma descontada de los beneficios. Entonces, sabe que con cierta probabilidad, mañana encontrar a alguien, va a poder producir y va a tener todo este flujo de beneficios durante varios periodos. Y entonces este es el razonamiento económico que tiene que hacer la empresa. Profe, ¿puedo ir bajando la slide que no se ve lo de más abajo? Ahí, gracias. ¿Así? Ujú. ¿Ok? Entonces, algo que no he puesto acá, que podría haber agregado, ¿ah? Hay separaciones también y hay contrataciones, pero ya lo hemos visto. Pero ya hemos calculado la probabilidad P y la probabilidad Q de encontrar trabajo y de llenar vacantes. Y a veces va a haber separaciones exógenas, esta probabilidad S, que va a hacer que la pareja empresa-trabajador se va a romper. Y entonces cada uno va a volver a buscar. Entonces podremos imaginar que quiebra la empresa con probabilidad S, por ejemplo, o hay muchas historias, o el trabajador se harta de la empresa con probabilidad S, etcétera, etcétera. Lo más probable es que sea una quiebra o sí, las razones más económicas detrás de, digamos, las razones productivas, digamos, más que la otra razón. Ok, entonces esto va a ser la estructura del modelo. Okay, y entonces vamos a tener que analizar esta decisión que toma la empresa de comparar el costo de pagar la vacante con los beneficios que va a recibir mañana. Ok. Ya capaz que lo voy a dejar acá porque si no voy a cortar demasiado en el medio. Siento la historia del iPad, le tenía ilusión, estaba emocionado con que iba a poder hacerles muchos gráficos y cálculos, pero parece que al final no tuve pisar. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Entonces vamos a analizar más en detalle este modelo. Entonces el objetivo, les decía, es entender lo que mueve la atención, ¿no? Y con esto vamos a poder explicar el desempleo, ¿no? Y después de esto podemos ver el efecto de algunas políticas. Por ejemplo, el efecto del seguro de cesantía o de impuestos al trabajo, ¿no? Que podemos ver en el contexto de este modelo. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Profesor, Sí, a por mí me queda favor. una duda. Sí, Es de antes, cuando estábamos viendo las correlaciones, sí, no sí, por supuesto. entiendo no entiendo la intuición detrás de por qué el desempleo que correlaciona moderadamente, como dijo usted, con el despido, pero fuertemente con la contratación. ¿Cuál es la intuición? Porque uno Sí, pensaría como a primera que debería, lo que sube por un lado, como que debería bajar por el otro. sí, 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 Esa sí. es mi pregunta. A ver, hay correlación, ¿no? Entonces, la pregunta es por qué es más fuerte una que la otra. Esa es tu pregunta. Sí, Pero esa es mi fíjate, pregunta. tú si miras la crisis del 2009, vuelvo a este gráfico, cayeron un montón las contrataciones, subieron un poco los despidos, pero no tanto, ¿viste? Entonces, Sí, como que se puede apreciar también en este gráfico. Ahora, ¿cuál es la intuición? Puede que sea propio al mercado laboral americano. Entonces, hay que saber que el mercado laboral americano es un mercado laboral donde es bastante fácil encontrar pega. ¿Ok? Entonces, no es como el mercado laboral europeo, tipo el francés, el español, el italiano, donde hay gente que puede estar a veces como más de 6 meses buscando. En Estados Unidos, en 2 o 3 meses, uno suele encontrar trabajo relativamente fácil. ¿Ok? Entonces, claro. como es fácil encontrar trabajo, cualquier cambio en el margen de contratación va a afectar mucho el desempleo. ¿Me entiendes? Si, Claro. si de repente cae la mitad las contrataciones, wow, va a afectar mucho el desempleo. Por otro lado, los despidos pueden ocurrir, pero si te despiden, dado que funciona bien el mercado laboral, no es tan grave. En poco tiempo vas a encontrar trabajo. Es un poco eso la idea detrás. Entonces, en un mercado laboral donde toma más tiempo encontrar trabajo, puede que la correlación se vaya para el otro lado. ¿Okay? Entonces, esto sería como la intuición. No sé si la respondí, pero Sí, será la sí, manera de sí, explicarlo. entendí. ¿Sí? Antes pensaba que podía haber sido
porque hay gente que se retira como de la fuerza de trabajo al ver que no está encontrando pega. Pero eso es un flujo muy chico. Es, Es muy chico, ya. sí, es muy chico. Ya, No, acá de verdad es eso. como gente que, iba a decir como yo, como diciendo que soy joven. No, digamos, gente, sobre todo jóvenes que entonces, la rotación del mercado laboral es sobre todo por parte de los jóvenes. La gente como yo ya transita menos y esos jóvenes encuentran trabajo muy rápidamente. Entonces, no es solo esto, por supuesto, pero eso es la idea. Vale, gracias, ¿Alguna profesor. pregunta adicional? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Ya les comenté. Vamos a mirar el modelo más en detalle. Entonces tendremos que ver esta decisión de abrir vacantes y también tendremos que determinar el salario. Entonces, todo esto lo veremos entonces el martes. Otra vez disculpas porque me falla la tecnología. Me da rabia, sinceramente, porque me habría gustado poder dibujar cosas, pero bueno. Ojalá resulte todo mejor el próximo martes. Gracias a ustedes y cualquier duda háganmela saber. No sé si hay alguna pregunta adicional. Profesor, Sí. ¿podría subir el PowerPoint a Canvas? Sí, sí, sí. Seguramente lo voy a subir después de la clase próxima. ¿Ah? La razón es que tengo que agregar un par de cosas que vamos a ver en la próxima clase. ¿Ah? Si quieren que suba la versión corriente, lo puedo hacer, tampoco es tan grave. Pero me da miedo que den vuelta dos versiones de transparencias después y no tengan la versión final. Entonces, es la razón por la No. cual no la he subido antes. Sí, ok. Sí, es Subiré para poder tenerla después para estudiar. ¿Cómo? Es para poder tenerla después para estudiar. Sí, 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 se la subiré. Tiene que Ya, ver con mi gracias. comportamiento un poco, con control freak, si quieres. Siempre le Ujú. voy a agregar y sacar cosas de las transparencias y como sé que lo voy a hacer, prefiero no subirlas ya. Porque una vez que las Ok, subo no lo puedo cambiar. Esa sería la idea. ya, gracias. Bueno, pues gracias a todos. Nos vemos el martes entonces. Voy a parar el video. ¿Cómo se para? Bueno, ya. Hasta luego, gracias.